Hoy, 1 de marzo, estamos reunidos para hacer el repaso de electromagnetismo que sirva de apoyo para la prueba A2 que vamos a realizar hoy día en la tarde. Entonces, como podemos ver, la materia a ser evaluada es circuitos de resistencias, campo de inducción magnética, fuerza magnética, teoría electromagnética de Maxwell y campos E y B oscilantes. Buenos días, Sofía, Amanda, Benjamín, Constanza, Daniel, Daniela, Alejandro, Ronen. ¿Cómo están? ¿Con más energía? ¿Nerviosos? Lo entiendo. Buenos días, Rocío, Montserrat. Sí, Sebastián, horrible levantarse temprano. Bueno, vamos a comenzar con el repaso. Primero, un recordatorio de algunos conceptos que van a ser evaluados hoy día. Obviamente no vamos a repasar todos los conceptos, ¿ya? Pero sí los fundamentales, ¿ya? Y después de eso, una ronda de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, algunos conceptos. Primero, circuitos de resistencias. Letra A, ley de Ohm. Una resistencia es un dispositivo electrónico que convierte energía eléctrica en calor, o sea, energía cinética de los electrones en calor. Y eso se consigue por el hecho de que cuando los electrones se mueven, le colisionan con la estructura cristalina de la resistencia, que puede ser grafito, ¿ya? Y al colisionar, el grafito vibra y convierte la energía cinética en calor, ¿ya? Resistencia, voltaje partido por corriente, eh, o sea, la pendiente del gráfico B versus I, y en el caso de una resistencia ideal, la pendiente es constante, una resistencia óhmica, y es igual a resistividad por longitud partido por sección transversal, ¿ya? Para un circuito en serie, es decir, una resistencia conectada a continuación de la otra, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. En cambio, para una resistencia en paralelo, es decir, cuando las resistencias tienen siempre dos puntos en común, la resistencia siempre tiene dos extremos, el A y el B, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando todas tienen en común todos los A y todos los B, entonces están en paralelo, y se cumple que la resistencia equivalente es la sumatoria de los recíprocos, o sea, 1 sobre R, y eso a la menos 1. Y así conseguimos reemplazar todas las resistencias por una. Sobre campo magnético, campo V, campo de inducción magnética, lo detectan los elementos de corriente, es decir, un cable de longitud L por el cual circula una corriente I, ¿ya? Y esos elementos de corriente lo detectan como una fuerza. Siempre un campo va a ser detectado como una fuerza.
campo magnético se detecta como una fuerza magnética. El módulo del campo magnético es la fuerza magnética dividido por la corriente y por la longitud del elemento corriente, y el versor, como todo campo es un vector, así que tiene dirección y sentido, el versor va de norte magnético, que es positivo, a sur magnético, que es negativo. Para un cable muy largo, por el cual circula una corriente, el módulo del campo magnético va a ser permeabilidad magnética por corriente dividido por 2pi por R. R es la distancia desde el cable al punto donde se mide, ¿ya? Y esta distancia R es una distancia perpendicular al cable. Perpendicular al cable significa la distancia más corta posible. O sea, no se dibuja en diagonal, sino que derechito del cable al punto, ¿ya? Y la parte vectorial se calcula con la regla del tirabuzón. O sea que usamos la mano derecha, el pulgar va hacia arriba y el resto de los dedos indica el versor, ¿ya? O sea que el campo magnético es rotacional. No hay polo positivo del cual sale ni polo negativo, porque siempre están los dos. Siempre está simultáneamente el polo positivo y el negativo. O sea, el campo magnético es dipolar. Sobre la fuerza magnética, puede actuar sobre una carga en movimiento, que es la corriente más básica posible, una carga, ¿ya? Y nada más, o también sobre un elemento de corriente, o sea, muchas cargas moviéndose. Cuando es una carga en movimiento, la fuerza va a ser carga por velocidad cruz campo, y cuando es un elemento de corriente va a ser corriente por longitud vectorial, producto cruz con el campo magnético. Sobre las ecuaciones de Maxwell, la primera ecuación, una forma simple de decirlo, es que existen los monopolos eléctricos, monopolo eléctrico positivo como un protón, monopolo eléctrico negativo como un electrón. La segunda ecuación afirma que no existen los monopolos magnéticos, como mínimo el campo magnético es dipolar. La tercera ecuación nos dice que a partir de un campo magnético variable podemos crear un campo eléctrico variable, o más preciso, a partir de un flujo magnético variable, flujo magnético, o sea, combinación de campo con área, medido en Tesla por metro al cuadrado. Entonces, a partir de un flujo magnético variable, se crea un potencial eléctrico. Pero si hay potencial eléctrico, hay campo eléctrico, ¿ya? Y la cuarta ecuación es como el espejo de esto, nos dice que un campo magnético puede ser producido por una corriente eléctrica, que es lo normal, porque sabemos que una corriente circulando por un cable crea campo magnético, pero también puede ser creado por un campo eléctrico variable, ¿ya? Y cuando se combinan estas ecuaciones, se consigue concluir que existen ondas electromagnéticas, ¿ya? O sea, campo eléctrico y campo magnético oscilante y viajero, del cual un caso especial es la luz, ¿ya? Entonces un campo eléctrico oscilante sería E sub 0 seno de la fase por un versor, y un campo magnético oscilante sería B sub 0 seno de la fase por un versor, ¿ya? Ojo que si la función seno no está multiplicada por un versor, entonces el número que está al principio no es la amplitud. Entonces lo que hay que hacer, como ustedes pudieron haber visto en los ejercicios, cuando no es un versor, hay que convertirlo en versor, lo que implica dividir por un número y a la vez multiplicar por un número. Porque recuerden que para convertir un vector en un versor hay que dividir por el tamaño, ¿ya? También hay que recordar que phi es la fase, que se mide en radianes, es igual a k por x menos omega t más delta, donde k es el número de onda y omega es la frecuencia angular, ¿ya? Y si dice menos omega t, tenemos una onda que va hacia la derecha, y si dice más omega t, es una onda que va hacia la izquierda. Por defecto es menos omega t.
Y también sabemos que si usamos la regla de la mano derecha, el pulgar va a ser el vector velocidad, el índice va a ser el campo eléctrico y el cordial va a ser el campo magnético. Y eso es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz, la cual en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Entonces esos son los conceptos fundamentales que vamos a evaluar hoy día en la tarde. Entonces ahora ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Alejandro Jara, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Simón, dime. Es sobre circuito. ¿Ya? Decía en una de las diapositivas, me imagino, que en un circuito en serie, a mayor resistencia hay mayor voltaje, ¿cierto? Eh, Depende. Si la corriente es constante, eso es verdadero. Sí, por eso, en un circuito en serie, donde se supone que es constante la corriente, ¿o no? No, por defecto es constante el voltaje. En un ¿Por circuito en qué? serie. En un circuito en serie, ¿por qué? Ah, ya, tú estás, ya. Yo cuando digo constante estoy diciendo que existe una única batería que emite 9 voltios, por ejemplo. Parece que cuando tú piensas en Ujú. constante estás pensando en el voltaje en cada resistencia. ¿Eso quieres decir, Sí, no? sí, 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 en eso estoy pensando. es verdad. El voltaje en cada resistencia es variable. Sí. Sí. Y o sea, la pregunta a la que yo iba es que como una forma de explicar o entender eso podría ser como que a mayor resistencia las cargas necesitan más energía para pasar y que por lo tanto hay mayor voltaje. ¿Tiene sentido eso o No, no? no. Ya. ¿No? Cuando tienes, por ejemplo, 9 voltios y dos resistencias iguales, el voltaje va a ser 4,5 y 4,5 en cada resistencia. ¿Te fijas? Es menor que, en cada una es menor que en la batería. La batería es de 9, pero el voltaje en cada resistencia es 4,5. ¿Por qué? Esta es la explicación. Porque la energía se conserva. Así que la suma de todas las energías que hay en cada resistencia tiene que ser igual a la fuente de energía. Y una vez que uno entiende eso, se divide por Coulomb, te queda energía dividido por Coulomb y eso es voltaje. Esa es la razón. Ya, ¿Ya? ok, esa es la profe. Gracias. Ya. Francisca dice, ¿cómo sería la mano derecha en la fuerza magnética? Ya. Si hay una fuerza magnética, hay dos vectores más. Hay algo que se está moviendo, que se puede simbolizar con la velocidad o con la corriente, ¿ya? Y además hay un campo magnético, ¿ya? Entonces, esos vectores se pueden obtener así. Corriente, el pulgar, campo, el índice y fuerza, el cordial. ¿Ya? Corriente, campo magnético, fuerza magnética. O sea, Esa es la explicación para Francisca. Corriente, campo magnético, fuerza magnética. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Sebastián, cuando se dice que una onda electromagnética viaja a la derecha, significa que viaja en dirección de un versor positivo y a la izquierda en uno negativo. Sí. Derecha es positivo, arriba es positivo y hacia el fondo, ¿ya? También es negativo. O sea, derecha es positivo, arriba es positivo y hacia afuera es positivo. Y al revés, izquierda es negativo, abajo es negativo y hacia el fondo, hacia atrás es negativo. ¿Ya? Constanza, ¿me podría explicar cómo es que los campos se anulan en la última pregunta del ensayo? ¿Cómo es que los campos se anulan? A ver, vamos a buscarlo.
Entonces aquí dice, se tiene dos cables muy largos en el vacío orientados del siguiente modo. El cable rojo, la corriente va hacia arriba, ¿ya? Pulgar hacia arriba, y el resto de los dedos indica cómo rota ese campo. En cambio, el cable azul va hacia la derecha, pulgar hacia la derecha, y el resto de los dedos indica cómo rota. Entonces dice, la magnitud del campo A en P es 5 Tesla, mientras que la magnitud del campo B en P es de 5 Tesla. Luego podemos afirmar que, ya, voy a hacer un dibujo. Primero voy a dibujar el cable A en el punto B. ¿Ya? La corriente va para arriba, entonces el campo hace esto. ¿Ya? Hace esto por regla del tirabuzón. ¿Ya? Significa que en P el campo va así. Ese es el campo A. ¿Ya? El módulo es dato, vale 5 y apunta hacia atrás, o sea, es 5K. ¿Ya? 5K. El otro campo lo genera el cable B. Usamos la regla del tirabuzón, pulgar hacia la derecha, el campo va así. ¿Ya? Significa que justo en el punto P el campo sale. ¿Ya? Y vale 5, es dato. Así que este campo vale... disculpe, me faltó algo. Aquí va hacia atrás. Así que aquí es menos 5. ¿Ya? Menos 5. En cambio, acá va hacia afuera, así que vale más 5. ¿Ya? 5 catongo Tesla. Entonces vemos que 5 con menos 5, ¿ya? Da un campo nulo. ¿Ya? Campo neto es 0. ¿Ya? Ya, esa es la explicación para Constanza. En el ejercicio 2 del seminario, ejercicio 2, semana 8, la parte donde calcula la resistencia del y alrededor, no entiendo de dónde sale la fórmula que se usa y por qué es así. Ah, ya. ¿Se ve que escribí en paralelo? No, profe, no se ve nada. No, ya. De nuevo. ¿Ahora se ve? Ahí sí se ve. Ya. En paralelo y con dos resistencias,
La resistencia equivalente va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. ¿Ya? Eso es lo que todos esperan. Pero el ayudante usó esto. Mínimo común es R1 por R2. Mínimo común denominador. Entonces aquí sería R2 más R1 y después la menos 1. Entonces quedaría R1, R2 partido por R1 más R2. ¿Ya? Así que los dos teníamos razón. ¿Ya? Eso y eso. Los dos son correctos. ¿Ya? Ya. Esa es la explicación para Amanda. ¿Más dudas? Renata, ¿alguna duda? Sergio Silva. ¿Debe ir el desarrollo de producto cruz o se puede hacer directamente con la calculadora? Se puede hacer directamente con la calculadora, ¿ya? Pero, y no obligatorio que anoten el desarrollo, sino que expresen que van a hacer un producto cruz y después resultado, con eso bastaría. Pero normalmente cuando uno hace pasos mentales, en especial cuando son productos cruzados, ¿ya? Y resta, suma y resta, a veces por no escribir el procedimiento empiezan a acumular errores, ¿ya? Entonces, para aumentar las probabilidades de hacer bien el cálculo, les convendría hacer todos los pasos, pero no es obligatorio, ¿ya? Basta con lo típico, nombre de la variable, por ejemplo, torque, signo igual, fórmula, reemplazo y resultado, ¿ya? No es obligatorio el desarrollo de todos los pasos, ¿ya? Pero sí sería bueno para no arriesgarse a cometer errores cada vez que hacen cálculos mentales, ¿ya? Eh, Diego dice, ejercicio seminario 13. Seminario 13, ejercicio 3. Ya, vamos a revisarlo. Ya. Determina la amplitud de los siguientes campos en el vacío expresado en el sistema internacional. Ya. Primer campo 3 seno de phi, segundo campo 3 seno de phi, 1, 0, 1. El siguiente es 3 seno de phi, 3, 2, 3, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que recordar que la amplitud del campo eléctrico es C veces la amplitud del campo magnético. Y si estamos en el vacío significa multiplicar por 3 por 10 elevado a 8. ¿Ya?
Además, recordemos que el campo eléctrico y magnético en una onda electromagnética son oscilantes y viajeros, o sea que el campo eléctrico es amplitud, seno o coseno de la fase por un versor, ¿ya? Entonces, para el primero dice que el campo eléctrico es 3 seno de phi j. Esto es un versor, igual que acá. Aquí dice seno de la fase, igual que acá. Así que este número es la amplitud, ¿ya? Por lo tanto, la amplitud vale 3 en unidad del sistema internacional y el campo magnético va a ser 3 dividido por C. 3 dividido por 3 por 10 a la 8. O sea, 10 a la menos 8 en unidades del sistema internacional. Para el segundo, el campo vale 3 seno de phi por 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí dice seno de algo, aquí también, aquí dice 1, 0, 1, y aquí dice versor. Esto no es versor, porque su tamaño no es 1. ¿Ya? Por Pitágoras, su tamaño vale raíz de 2. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, este campo es igual a 3 seno de phi por un versor 1, 0, 1 dividido por raíz de 2. Ahora es versor. Aquí hay un versor y aquí igual. Pero como dividí por raíz de 2, aquí tengo que multiplicar por raíz de 2 para que se mantenga la igualdad. Entonces ahora tenemos, aquí tenemos un versor, aquí igual, aquí tenemos seno de phi, aquí igual, aquí tenemos amplitud, así que esta es la amplitud. 3 raíz de 2. ¿Ya? Por lo tanto, la amplitud vale 3 raíz de 2. $4.24. ¿Ya? Y dividiendo por C, obtenemos la amplitud del campo magnético. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico oscilante viajero va a ser E sub 0, seno o coseno de la fase por un versor. Y la tercera fila de la tabla dice que el campo eléctrico vale 3 seno de la fase, 3, 3, 2, 3. ¿Ya? Entonces comparamos, aquí dice seno de la fase, aquí igual, aquí dice versor, aquí no hay versor, porque su tamaño no es 1, ¿ya? El tamaño, por Pitágoras, vale raíz cuadrada de 9 más 4 más 9, ¿ya? $4.69. Entonces aquí hay que dividir por el módulo. Entonces ahora tenemos un versor, igual que acá, pero para que se mantenga la igualdad, hay que multiplicar por el número por el cual dividimos. Así que esto es la amplitud. ¿Ya? La amplitud del campo eléctrico. ¿Ya? Etcétera. Así se hacen los que siguen. Ya. Francisca Iturra dice, cuando en B nos piden un cierto punto
se mueve el dedo pulgar a ese 9, punto y ahí cambia la dirección del campo. No. Cuando tenemos un campo magnético, el pulgar va fijo porque es la corriente no cambia, y lo que uno hace es ver dónde está el punto P, pero con estos dedos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sale un campo magnético distinto? Porque puede estar acá el punto P, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, etc. ¿Ya? Pero el pulgar es la corriente. ¿Ya? Y normalmente los ejercicios nos dicen que la corriente cambie. La corriente siempre va para el mismo lado. ¿Ya? Ya. ¿Más dudas? Javier Astudillo, ¿alguna duda? Ya, no hay dudas. Leonardo Zamorano, ¿alguna duda? Ya. Entonces, si no hay más dudas, Amanda, en ese tipo de ejercicios del tirabuzón hay que centrarse solo en el gráfico que nos muestran en la prueba. También Amanda dice que hace un gráfico con lápices, con los lápices. Sí, eso ayuda. Pueden ser con alambres también, con clip, ¿ya? Pero la idea era que practicaran, que fueran eficientes. Lo más eficiente acá es un dibujo, ¿ya? Porque usar lápiz, usar clip, usar plasticina, etcétera, toma tiempo, ¿ya? Entonces, si pueden hacerlo solo con el dibujo, sería perfecto, ¿ya? Por razones de tiempo. ¿Ya? Pero claro, si necesitan apoyo de algo material, como lápices, clip, etcétera, está bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí entonces, nos vemos en la tarde. Mucho éxito, hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, Chao, profe. Chau. estén bien.